¿Qué cosa es presupuesto? Viene a ser pues la estimación, ¿no?, de ingresos y gastos que el Estado determina, las entidades determinan, programan y formulan un año anterior para que ese presupuesto sea ejecutado en el siguiente año en las entidades públicas. Entonces, como verán, hay una directiva, ¿no?, unas directivas que se implementan todos los años, ¿no?, para el gasto público, ¿ok?, ¿no? Y el objetivo de esta directiva es, se debe establecer las pautas para la ejecución de los presupuestos funcionales de los pliegos del gobierno nacionales, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales para el año fiscal respectivo. Cuando hablamos de año fiscal estamos hablando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en que se formula, se ejecuta el presupuesto o se formula ese programa de presupuesto. Se ejecuta sobre todo, ¿no? Y estas directivas son de alcance a todas las entidades del sector público y están señaladas en el decreto legislativo 1440, que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? ¿Y quién es el responsable? La oficina de presupuesto, o la que haga sus veces en el pliego, es la responsable del monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto Público. Entonces, ¿quién monitorea? Viene a ser la Dirección Nacional de Presupuesto Público, de que ese presupuesto que ha sido otorgado a las entidades públicas, pues se cumpla, ¿no?, se ejecute, pero con calidad del gasto público. Eso quiere decir que los presupuestos que han sido asignados a las entidades se gasten en lo que está programado, ¿ok? Eso se le llama calidad del gasto público. Ahora, las acciones orientadas a identificar si los recursos públicos se ejecutan según las prioridades establecidas en su presupuesto institucional, ¿no?, favorecen a las poblaciones, o sea, eso es lo que hay que monitorear, hay que estar pendiente de que se ejecutan de acuerdo a las prioridades establecidas, que realmente favorecen a las poblaciones sobre las cuales se han identificado las mayores brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el pliego, ¿no? Esto estamos hablando, ¿no?, de los programas presupuestales que tienen las entidades del sector público, de acuerdo a sus metas y sus políticas, ¿no?, de que este presupuesto, estos programas se ejecuten, y en realidad el objetivo final es que la población, ¿no?, se le solucione los problemas a la población. O sea, la financiación y la adquisición de insumos para la prestación de los servicios públicos que el pliego debe brindar en el marco de sus competencias, ¿no? Esas son las acciones que la Dirección General de Presupuesto Público debe monitorear y debe hacer seguimiento, ¿ok? También se aprueban los clasificadores presupuestarios para el año 2021. Cada año, ¿no?, si es que hay variaciones, se aprueban los clasificadores presupuestarios. En este caso, se han aprobado los clasificadores presupuestarios para el año 2022. ¿Y qué son los clasificadores presupuestarios, no? ¿Cuál es su estructura? Los clasificadores presupuestarios son de ingresos y de gastos. Son aquellos clasificadores donde está resumido prácticamente todo el presupuesto, ¿no? El presupuesto se resume al final, ¿no?, en metas. Metas que están conformadas por clasificadores presupuestarios de ingresos y de gastos que tienen un presupuesto inicial de apertura y en otros casos tienen un PIN, ¿no? Y en base a esos clasificadores, en base a esos presupuestos, se puede ejecutar el gasto, ¿no? Por ejemplo, un clasificador de gasto de un ingreso por una cobranza de impuesto, ¿no?, se inicia su estructura, ¿no?, está clasificado en dos tipos de transacciones. Uno es el tipo de transacción ingreso y dos, el tipo de transacción de gasto. Entonces, cuando se inicia un clasificador de ingreso con el dígito 1, estamos hablando de clasificadores presupuestales de ingresos. Si se inicia con el dígito 2, estamos hablando de clasificadores de gastos, ¿ok? Entonces, estos clasificadores en el presupuesto de inicial de apertura tienen un monto, tienen un marco presupuestal, le llaman también un techo presupuestal, ¿no?, que se tienen que ejecutar. Si a mí me dan, por ejemplo, a la entidad le dan para comprar equipos computacionales por 100.000 soles, ¿no?, su marco, su techo presupuestal es 100.000 soles. Entonces, no te puedes exceder de ese marco presupuestal, de ese techo. Gastarás hasta los 100.000 soles. ¿Ok? Esos son los clasificadores presupuestales de ingresos y de gastos.
Cada bien o servicio tiene un clasificador definido. Bien, entonces dice, se ejecutan según las prioridades establecidas en su proyecto, favorecen a la población, esto ya lo vimos, ¿no? Y estos presupuestos, ¿no? Tenemos que hablar también de la composición, ¿no? De los fondos públicos recaudados, captados y obtenidos, porque nosotros, para poder determinar un presupuesto, para poder programar un presupuesto, entonces el Estado tiene que tener fondos públicos. Por eso se le llama, en el marco del decreto legislativo 1436, que es la administración financiera, ¿no? Es la gestión, ¿no? De los derechos y las obligaciones que tiene el Estado. Y cuando hablamos de derecho estamos hablando de con cuánto cuenta, y eso con cuánto cuenta significa qué fondos necesita el Estado para atender las obligaciones, ¿no? De la población. Entonces, cuando hablamos de fondos públicos, tenemos que saber de dónde vienen esos fondos públicos, cuáles son sus fuentes de financiamiento, ¿no? Los fondos públicos, por ejemplo, tenemos los recursos recaudados, que viene a ser la ejecución de los ingresos mediante el cual el Estado percibe recursos públicos por concepto de impuesto, sin generar ningún tipo de contraprestación por parte de este, y es el rubro, ¿no? El rubro 8, que viene a ser los impuestos municipales. Recursos recaudados cuando la municipalidad, por ejemplo, recauda, ¿no? Un impuesto, pero sin una contraprestación. Entonces a eso se le llama recursos recaudados. Tenemos los recursos captados, que también es la ejecución de ingresos mediante el cual se perciben recursos públicos por la prestación de un servicio, por ejemplo, ¿no? De carácter individualizado por parte de las entidades públicas. Por ejemplo, en el rubro 9, esa famosa fuente de financiamiento que viene a ser los recursos directamente recaudados que se generan cada entidad pública, ¿no? Que hablábamos que estos recursos ahora son centralizados en la CUT, la cuenta única del Tesoro Público. Entonces, esto tiene una contraprestación. ¿Por qué? Porque tú vendes un bien o un servicio, ¿ok? Entonces, los recursos ordinarios, los recursos obtenidos vienen a ser la ejecución de los ingresos mediante el cual se recepcionan recursos públicos por donaciones o endeudamiento por parte de entidades públicas. También son materia de obtención los recursos provenientes de transferencia. Y uno de estos recursos obtenidos principal es el recursos ordinarios, que es el rubro 00, que viene a ser los recursos que la entidad recaudadora como la SUNAT, la que provee al Estado esta fuente de financiamiento muy importante, y que viene a ser la fuente de los impuestos que paga cada persona común y corriente, que es lo que corresponde a lo que es la fuente de recursos ordinarios.